El derecho a la información es una garantía indispensable para evitar el abuso del poder público y la corrupción. En cumplimiento de este derecho, el Estado tiene, entre otras obligaciones, la de suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa, que dé cuenta del ejercicio de los recursos públicos y de los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Mi trabajo de investigación enfoca dos de las vertientes del derecho a la información. Una de ellas, la relativa a la obligación de transparencia activa a cargo del Estado, y la otra, las limitantes del derecho a la información relacionadas con esta obligación, es decir, las excepciones a las obligaciones de transparencia y, como elemento adicional, la materia de seguridad pública. La problemática que se aborda en la tesis se resume en las siguientes preguntas. ¿Es posible que existan excepciones a la publicidad de información relativas a las obligaciones de transparencia? ¿Qué papel toma la seguridad pública en estas excepciones? ¿Y qué actuación ha desempeñado al respecto los órganos garantes del derecho a la información? Estos cuestionamientos se resumen en la pregunta de investigación: ¿cuáles son las excepciones válidamente aplicables a las obligaciones de transparencia que justifiquen la no divulgación de información en materia de seguridad pública, atendiendo al principio de máxima publicidad del derecho a la información? En respuesta a lo anterior, surgió la siguiente hipótesis. Atendiendo al principio de máxima publicidad que rige el derecho a la información, las excepciones válidas que justifican la no publicidad de información relativas a las obligaciones de transparencia en materia de seguridad pública son aquellas que establecen la procedencia de la clasificación de información. Para el desarrollo de mi tesis, se efectuó un análisis de todas las leyes del país en materia de transparencia y acceso a la información pública, tanto la ley general como las homologadas en las entidades federativas, con la finalidad de identificar si en el apartado de obligaciones de transparencia el legislador había establecido excepciones al principio de máxima publicidad y limitó la información pública mínima en algún supuesto. Asimismo, se efectuaron diversas solicitudes de información a los órganos garantes, tanto al INAI como a los estatales, para analizar la actuación de estos en los procedimientos de verificación de las obligaciones de transparencia que, de oficio o a petición de parte, hayan iniciado o que tuvieran alguna relación con la aplicación de una excepción a la publicidad de información de las obligaciones de transparencia y que estuvieran relacionadas con el tema de seguridad. En su momento fue una tesis muy técnica y poco comprendida, pero al final mi hipótesis de que no pueden existir en la ley excepciones expresas para cumplir con las obligaciones de transparencia, salvo en la clasificación de información como reservada o confidencial, se vio confirmada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 80-2018 y 66-2019, en las que determina, entre otras cosas, que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución, no resulta válido establecer reservas de información ex ante de carácter absoluto, sino que atendiendo al principio de máxima publicidad, la reserva será válida siempre y cuando atienda a las finalidades previstas en la Constitución y sea proporcional y sea congruente con el principio u objetivo que se intenta proteger.